¿Cuál es el lugar más misterioso de la Tierra? Ese que ha helado la sangre de la gente por décadas. ¿El refrigerador de un banco de sangre? Bueno, su trabajo es helar la sangre. Como sea. Lo primero que viene a la mente es el infame Triángulo de las Bermudas. Esta área ganó su reputación aterradora al tragarse innumerables barcos y aviones sin dejar rastro. Pero hace poco el Triángulo de las Bermudas agregó otro misterio a su lista. La Guardia Costera cubana encontró un barco que había desaparecido hace más de 90 años. Oh, ¿verdad o ficción? Era el 29 de noviembre de 1925, cuando el SS Cotopaxi salió desde Charleston, Carolina del Sur, para dirigirse a La Habana, Cuba, con una gran carga de carbón y 32 miembros de tripulación. La historia dice que, varios días después de eso, el buque de vapor se topó con una tormenta violenta. Su bodega se llenó de agua y comenzó a inclinarse dramáticamente. El 1 de diciembre, el barco envió una llamada de socorro, y desde entonces no se supo más nada de la tripulación. El barco pareció haberse desvanecido en el aire hasta el 2018. El 18 de mayo, los guardias costeros cubanos anunciaron que se cruzaron con un barco que no estaba respondiendo a sus llamadas. Como eso ocurrió cerca de una zona militar con acceso limitado, causó un poco de confusión. El misterioso barco se acercaba a la isla al oeste de La Habana y parecía ignorar todos los intentos de comunicación de los guardias costeros. Es por eso que otros 3 barcos rodearon y bloquearon al intruso. E incluso a primera vista, la nave parecía extraña, oxidada y deteriorada, parecía estar vagando sin rumbo, sin ningún destino marcado. Y cuando la tripulación subió a bordo del barco, el cual en realidad parecía haber estado abandonado durante décadas, no encontró más que rarezas. En primer lugar, no había ni un alma viva a bordo. Esto terminó de desconcertar a los guardias. ¿Un barco que navega a través del océano sin tripulación y sin control? Pero esa no fue la única anormalidad que encontraron. Por increíble que parezca, al inspeccionarlo más de cerca, los guardacostas se dieron cuenta de que ese barco era el SS Cotopaxi, el cual se había perdido en las aguas del Océano Atlántico casi 90 años antes. Lo que lo reveló fue el cuaderno de bitácora del jefe, proveniente de Clinchfield Navigation Company, que era la compañía a la que pertenecía el SS Cotopaxi. Después de que los expertos cubanos confirmaran la autenticidad del libro de registro, los investigadores se entusiasmaron mucho. Y no es de extrañar, ahora por fin podían descubrir qué le había sucedido a la nave en 1925. Desafortunadamente, muy pronto se dieron cuenta de que el libro de registro no cumpliría con sus expectativas. Contenía toneladas de información interesante sobre la vida cotidiana de la tripulación de la nave, pero no decía nada sobre lo que había causado la desaparición del enorme barco. El 1 de diciembre de 1925, las entradas en el libro simplemente se detuvieron abruptamente. Fue el mismo día en que el barco envió una llamada de socorro y luego dejó de responder a las señales de radio. Entonces, como puedes ver, el misterioso hallazgo trajo más preguntas que respuestas. Si el SS Cotopaxi se hundió hace casi 9 décadas, ¿cómo reapareció en la superficie? ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Y cómo desapareció sin dejar rastro? Finalmente, ¿significa el hallazgo que el Triángulo de las Bermudas ha comenzado a devolver las presas que ha estado recolectando durante siglos? Pero lo peor de este descubrimiento era que, tal vez, no había ocurrido. Poco después de que aparecieran estas últimas noticias en diferentes fuentes de los medios de comunicación, muchas personas comenzaron a cuestionar la veracidad de la historia. No solo parecía demasiado increíble para ser verdad, sino que tampoco había evidencia convincente de que el barco hubiera sido encontrado en primer lugar. Realmente había numerosas fotos de un bote de vapor oxidado en internet, pero ¿era el SS Cotopaxi de los Estados Unidos? Improbable. Es por eso que por el momento sería inútil rastrillar el Océano Atlántico en busca de otros barcos y aviones perdidos. En otras palabras, todo era una noticia falsa. Por otro lado, a lo largo de los siglos ha habido tantas desapariciones misteriosas en esta área que hay muchas posibilidades de encontrar una o dos naves que hayan sido víctimas del infame triángulo. Tal vez podría ser el Patriot, una goleta de pasajeros que salió de Charleston, Carolina del Sur, el 30 de diciembre de 1812 y se dirigió a la ciudad de Nueva York. El barco, que tenía a bordo a Theodosia Burr Alston, la hija del ex vicepresidente estadounidense Aaron Burr, desapareció poco después de partir.
y nadie volvió a tener noticias de él. O podría encontrarse el SS El Faro, una desaparición mucho más reciente. Este barco de carga salió de Jacksonville, Florida, el 1 de octubre de 2015, con 33 tripulantes e innumerables vehículos, remolques y contenedores a bordo. El buque de 240 metros debía entregar su carga en Puerto Rico, pero algo salió terriblemente mal. Una violenta tormenta tropical que comenzó a kilómetros de distancia se transformó repentinamente en un poderoso huracán que se precipitó hacia El Faro. Comenzó a dar vueltas alrededor del barco de carga, haciendo que la comunicación desde el bote se silenciara. Pero lo más impactante fue que después de causar toda esta agitación, el huracán se retiró milagrosamente en la misma dirección de la que vino. Semanas más tarde, después de una búsqueda exhaustiva, los rescatistas finalmente localizaron la nave. Todavía estaba en una sola pieza y yacía verticalmente en el fondo a una profundidad de 4.500 metros. Pero la escalofriante verdad era que no había rastro de ninguno de los miembros de la tripulación a bordo. El Triángulo de las Bermudas ya era popular en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón documentó extrañas lecturas de brújula y luces raras en el área. Su apodo, Callejón de los Tornados, habla por sí mismo. Lo extraño del Triángulo de las Bermudas no es que muchos barcos y aviones desaparezcan ahí. Después de todo, es el amenazador e impredecible Océano Atlántico, sino el hecho de que, en la mayoría de los casos, incluso si se encuentran los restos, no hay personas a bordo, ni vivas ni muertas. Una de las desapariciones más infames del Triángulo de las Bermudas de todos los tiempos fue el USS Cyclops, un enorme barco que solía suministrar combustible a la flota estadounidense. El 8 de enero de 1918, el pesado y lleno de minerales de manganeso barco partió de Río de Janeiro y se dirigió a Baltimore, teniendo solo unos pocos años de uso. El barco no debería haber experimentado ningún problema, y las 309 personas a bordo se sentían seguras y tranquilas. Pero ese sentimiento resultó ser engañoso, porque en algún momento cerca del 4 de marzo de 1918, la nave desapareció en el aire sin haber enviado una llamada de socorro o haber indicado de alguna otra manera que estaba teniendo problemas. En la historia de la Marina de los Estados Unidos, sigue siendo el accidente que causó la mayor pérdida de vidas en el mar. En cuanto a los aviones, probablemente la desaparición más inexplicable ocurrió el 5 de diciembre de 1945 y recibió el nombre de la Patrulla Perdida. Vuelo 19 era el nombre en clave de los 5 aviones bombarderos que salieron desde la base naval en Florida en un vuelo de entrenamiento. Nadie sabe con certeza qué les sucedió a los aviones, pero nunca regresaron a la base. La mayoría de los expertos cree que el comandante de ese grupo, Charles Taylor, se perdió y dirigió a los aviones en una dirección equivocada. Esas máquinas podrían aterrizar en el agua, así que hipotéticamente, después de quedarse con poco combustible, los pilotos podrían haber descendido y haber esperado ayuda meciéndose en la superficie del océano. Pero eso no sucedió. Aunque 2 aviones de rescate Martin PBM Mariner estuvieron buscando en el área durante toda la noche y al día siguiente, no encontraron rastro de los 5 aviones desaparecidos. Pero la coincidencia más escalofriante fue que uno de los aviones de rescate tampoco regresó a la base. Los 6 aviones se desvanecieron en el aire como si nunca hubieran existido. Ha habido varias otras desapariciones de aviones en los que una aeronave desapareció de los radares y nunca regresó. En algunos casos, los pilotos tuvieron tiempo de enviar una llamada de socorro de Mayday. En otros desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos cuando todo parecía ir perfectamente bien. Bueno, sin duda todo parece muy sospechoso y la notoriedad del Triángulo de las Bermudas podría ser bien merecida. Pero piensa en lo siguiente. El área del triángulo varía de 1.300.000 a 4 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de la persona que describa la zona anómala. Además, es una de las rutas más transitadas del mundo, con miles de embarcaciones que la cruzan para llegar a los puertos de Europa, América y el Caribe. Por otro lado, solo algunas docenas de barcos y aviones se han perdido ahí durante los últimos siglos. Quiero decir, si lo piensas, no es mucho más que en cualquier otra área peligrosa del océano, ¿verdad? Bueno, ahora es tu turno.
¿Conoces alguna otra historia interesante sobre el Triángulo de las Bermudas? Cuéntame en los comentarios de abajo. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero hey, no te pierdas todavía. Tenemos más de 2000 videos increíbles para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o el de la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida.